bienvenidos a uno de los actos centrales de la segunda semana de la radio. Gracias por venir. Saludamos al concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, a la presidenta de la Asociación de la Prensa, Aurora Esmet, y también al director de la cadena SER, Miguel Doña, aquí en Huelva, Radio Huelva, y a todos vosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar en familia, somos poquitos, y vamos a debatir sobre el papel de la radio en las situaciones de emergencia. Tras lo ocurrido hace tan solo 3 semanas del accidente de Adamuz, queríamos desde el Centro de Comunicación homenajear a la radio y homenajear también a los profesionales que hacen radio. Y queríamos poner sobre la mesa el papel que ha hecho la radio informando sobre estas situaciones de emergencia. No solo el accidente de tren, sino otras muchas. Cómo se contrastan los datos con la máxima presión y cómo sobre todo se mantiene una firmeza psicológica y la entereza a la hora de informar sobre situaciones de tanta tragedia. Por eso hoy yo queríamos que, nos abrazáramos un poquito entre todos después de ese accidente y que habláramos de cómo es la radio en la sociedad actual y en estas situaciones de emergencia. Así que antes de empezar, le voy a dar la palabra a José Manuel Moreno, que va a darnos la bienvenida. Vas a dar la vuelta, ¿no? Esto está encendido, ¿no? Bueno, buenas tardes. A mí me abruma un poco hablar delante de tantos profesionales de la palabra, ¿eh? De verdad que... Pero bueno, daros las gracias por venir, daros la bienvenida en nombre del Ayuntamiento a este centro de la comunicación en su Hermida, que la verdad es que a mí particularmente me parece que es un centro espectacular, entrañable. Yo cuando tuve la suerte de conocer con Manu, que me enseñó con detenimiento lo que hay ahí dentro, la verdad que me parece que tenemos una joya aquí en Huelva. Dicho esto, y después de daros la bienvenida, agradecer a los compañeros y compañeras de la radio que se hayan prestado a esta mesa redonda para hablar de un tema tan importante como la emergencia. En el año que llevo en esta concejalía, la verdad que me ha tocado, yo no sé si es que tengo mala suerte, porque me han tocado todas las danas que ya podía ver en Huelva, me han tocado, y desgraciadamente el trágico accidente de Adamuz, ¿no? Pero bueno, hay que sobreponerse a estas situaciones, y para sobreponerse y para evitar que haya que tengamos ayuda en este tipo de situaciones, que mejor que la radio, ¿no? Yo, mi experiencia personal en el día del accidente de tren, Pilar me llamó, serían las 8:15, vamos, como media hora después, porque una familiar de una compañera nuestra iba en el tren y avisó, y yo creo que sobre 9:45 estábamos ya nosotros en Adif, en Renfe. Aquello era un auténtico drama, como os podéis imaginar. Llamamos para que vinieran Protección Civil, para que vinieran Cruz Roja, psicólogos de Cruz Roja, psicólogos de Adif, de Renfe. La verdad que todo el mundo se comportó de una forma impresionante, humana, sobrecogedora, con todas las familias allí, sin saber qué había pasado, sin saber todavía nada. Ya se escuchó, pues hay un muerto, pues hay bueno, la verdad es que no quiero entrar en detalle porque no sé si voy a ser capaz de hablar, ¿no? Y allí estuvimos hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué os cuento esto? Porque los primeros que llegaron allí con nosotros fueron los periodistas, tanto de radio como de televisión, y yo tengo que decir que para mí fue un orgullo el tenerlos allí, porque el comportamiento fue impresionante, la forma de informar, la forma en que la hicieron, la amabilidad, la ternura, la humanidad. Yo creo que todo el mundo nos quedamos de verdad impresionados con los periodistas, y especialmente con los de la radio que tenemos en Huelva, y que ahí demostraron, no solo ese día, sino después los días posteriores. El día del funeral yo creo que Huelva dio una lección impresionante, ellos estaban allí, el día de, tanto aquí como en Córdoba, en Adamuz, ¿no?, acompañando a la familia. Bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Y es que yo creo que la radio es muy importante, porque pensándolo viniendo para acá, digo, pues no, es que salvan vidas, es que salvan vidas. Es que cuando nosotros tenemos conocimiento de que va a haber un problema atmosférico importante, como los que hemos tenido en Huelva, sobre todo aquella primera dana que destrozó no sé cuántos centenares de árboles, la radio informaba, decía lo que tenía que hacer la población, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, siguiendo instrucciones oficiales, ¿no? Y la verdad es que yo me ponía en el caso de que aquellas personas que van en el coche escuchando la radio y escuchan cómo se dan esas instrucciones,
no somos capaces de cuantificarlo, pero seguramente habéis salvado vidas, ¿eh? No tengo ninguna duda. Y yo, para mí, eso ya no queda más que agradecer enormemente en nombre de Pilar, que está en Madrid, no, si no seguramente hubiera estado por aquí, y yo pues daros la bienvenida, como digo, y agradecer a Manu. Es un crack, es una persona fantástica, que hace un trabajo increíble aquí. Creo que lo hemos estado comentando antes con Marta, que el trabajo que hace Manu aquí es espectacular. Darle también las gracias a él y nada, que disfrutéis mucho de esta mesa. Yo, desgraciadamente, me tengo que ir, parece mentira, pero normalmente me suelo quedar, en todos los actos a los que voy, de verdad. Pero es que tenía una reunión prevista a las 7:30 y aunque llegue un poco tarde, de verdad que lo siento, Pero nada, daros las gracias y que paséis una tarde muy, muy divertida y con un aprendizaje muy positivo. Gracias, Buenas tardes. Aquí y se activa, ¿vale? Ahí. Bueno, pues antes que nada os voy a pedir un aplauso para nuestros ponentes. Vamos a darlo, ¿no? El aplauso. Aunque casi no necesitan presentación. Va a formar parte de esta mesa la compañera Marta Baltar, de Radio Nacional. Ha estado al pie del cañón en este accidente que hemos hablado, pero seguro que lleva a sus espaldas otras situaciones de emergencia, tanto en la televisión como en la radio a sus espaldas. Al lado suya está Yolanda Sánchez, de Canal Sur Radio, también ha estado en Canal Sur TV, en televisión. Lleva a sus espaldas muchísimas situaciones de emergencia, sabe lo que es llevar el peso desde su delegación de acontecimientos de interés nacional. También sabe de eso y mucho Ana Gil, de Radio Huelva Cadena SER, que lleva muchos años informando a los onubenses y le ha tocado también contar en muchas ocasiones, sobre todo por su perfil en el magazine del Hoy por Hoy, quizá el apartado más humano, ¿no? El de más testimonio familiar, que quizá es incluso el más duro de escuchar y de dar. Y el compañero Rafa López, de Onda Cero, que también lleva muchísimos años informando de muchísimas situaciones de emergencia en nuestra ciudad y es una pieza clave también en el mundo de la radio. Yo quiero empezar, saludando, agradeciendo que estéis aquí con nosotros y, haciendo la pregunta de hace 3 semanas, por empezar de alguna manera, ¿dónde estabais ese domingo por la tarde y cómo empezó ese apartado profesional que os ha llevado a contar, pues, la última situación de emergencia que, por desgracia, hemos vivido en la ciudad? Empieza tú, Marta. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues creo que no se me va a olvidar nunca. De hecho, es que todavía a veces hasta me cuesta verbalizarlo. Porque yo volvía de Badajoz, hacía un año que no veía a una de mis mejores amigas y venía de Zafra y empecé a escuchar rumores de que había habido un accidente, que se hablaban de que podía haber habido muertos. En principio se hablaba de Córdoba, el tren de Huelva salió un poquito más tarde. Bueno, pues yo tengo un bebé de 10 meses y lo acosté y me puse el pijama. Pero yo no paraba de dar vueltas por mi casa, no daba vueltas para un lado, para otro. Yo le decía a mi marido, yo me tengo que ir a la estación de Huelva, yo creo que si hay alguien intentando localizar a sus familiares, tienen que estar en la estación de Huelva y además tienen que estar desesperados. Una vez que ya conocimos que el tren de Huelva estaba implicado en este accidente, tienen que estar desesperados porque esto pinta que ha sido gordo y, pues cobertura en ese sitio poca. Un accidente, de lo poco que se sabía, que era un accidente bastante gordo, podía haber móviles desaparecidos, mucha gente desaparecida, en fin, una catástrofe. Y lo voy a contar porque no tengo mucha vergüenza, pero me quité la parte de abajo del pijama, pero la de arriba me la dejé y me puse el chaquetón y me fui para la estación de tren con medio pijama puesto y el otro no. Y llamé a mi compañero Fran, que está aquí, y le dije, Fran, vámonos, porque esto, la única manera que tenemos de enterarnos, de saber qué es lo que realmente ha pasado y de tener un poquito más de información es yendo a la estación de tren. Y claro, y efectivamente ya por algún grupo que hay de prensa empezaron, oye, ¿hay alguien en la estación?
Yo propuse y dije que yo iba, que no me importaba porque es que no podía quedarme en mi casa y efectivamente, y fue llegar y aquello, no sé, era, o sea, horrible y avisé a mis jefes en Andalucía, avisé a mis jefes en Madrid, les dije, aquí es donde hay que estar, o sea, hay muchísimas familias buscando a su gente, mucha gente que no localiza a sus familiares, dicen que los teléfonos están colapsados, los que habían habilitado, y poco a poco pues empezó a llegar compañeros, el ayuntamiento, Cruz Roja, todo el mundo, y aquello yo recuerdo, o sea, no se me olvidará, ¿no? Que nada más entrar se me acercó una familia que ni siquiera me acuerdo ahora mismo del nombre de ella, de la chica a la que estaban buscando, y claro, como no localizaban a su familiar, me propusieron que si podían, por favor, a través de la radio, decir el nombre y el apellido de ella. Y claro, nosotros entramos en directo con Madrid, ese programa especial que se hizo informativo, y claro que sí, les dije, claro que sí, dije, esto es una ventana abierta para todos vosotros, quienes no podáis dar con ello, podéis decir nombres, apellidos, lo que necesitéis a través de la radio, y nosotros estamos aquí para intentar daros voz, para que esto sirva de altavoz y para ayudaros a todos en la medida de lo posible. Y me acuerdo de ese llanto desconsolado, era lo único que decía, estamos buscando a... Claro, yo no recuerdo ahora mismo ni el nombre de la persona que era, ¿no? Pero me acuerdo de aquel momento, fue justamente en la puerta de la estación, y ya, bueno, pues poco a poco le fui diciendo a mi marido, obviamente, que no llegaba, que esto era mucho más serio de lo que nos pensábamos, y pues hasta las 4:30 de la mañana que estuvimos ahí en la estación de tren esperando y ayudando y haciendo conexiones una tras otra de manera súper frecuente. Y yo no sé, había compañeros que me escribían y me decían... Es que parecía que te ibas a poner a llorar en directo, y decía, es que yo no sabía ni lo que, o sea, no, normalmente tú te preparas un guión, ¿no? Intentas un poco contar las cosas de una manera estructurada, pero aquel día ni guión, o sea, era todo tan fuerte que era, o sea, ibas contando lo que ibas viendo, porque es que encima a cada momento la situación iba cambiando, entonces yo sigo todavía muchas veces que lo cuento, lo hablo y me cuesta, a veces, porque fue tremendo, y nos acostamos a las 4:30 de la mañana y a las 6 de la mañana estaba yo entrando también con la tele y también con la radio, abriendo los boletines de aquí de Huelva, o sea que fue aquello... Pero bueno, al final es para lo que estamos, ¿no? Y muchas veces te tienes que poner esa... Estaba en mi casa tranquilamente con mi bebé y mi marido, ¿sabes? Pero no dejas de ser periodista, no dejas de ser profesional, y tú sabes cuando tienes que estar en el sitio, aunque no corresponda ni con tu horario, ni con tu día, ni con tu jornada laboral. Sabes que tienes que estar ahí, y yo en mi caso, como servicio público, sabes que al final Radio Televisión Española es de todos, y yo les decía, todo lo que pueda poner para ayudaros, aquí está, tenéis nuestros micrófonos de altavoz para que podáis dar en la medida de lo posible con la persona que estáis buscando en caso de que esto os sirva y os ayude. Y pues ese fue un poco el inicio de aquel día, de esta situación. Podéis intervenir y hablar en cualquier momento. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Cómo empezasteis? Bueno, ante todo, buenas tardes. Aquí saludamos también al gatito que nos acompaña hoy. Bueno, claro, escucho a Marta y la verdad es que es complicado una situación así, porque no dejas de ser un profesional que tienes que informar, pero al mismo tiempo eres una persona que tienes corazón, y que dentro de ese tren iban personas que conocíamos, ¿no? Y hoy me quiero acordar especialmente de Óscar y de María, que los hemos perdido en ese tren. Bueno, hay muchas familias más, ¿no? Yo particularmente tengo a varias personas que conocía en ese tren, y a otras personas también que han sobrevivido. Yo, cuando ocurrió lo que ocurrió, me enteré, fíjate, yo venía de Hinojos, de pasar el día allí con mis niñas y tal,
Y me llamó mi madre, que no te has enterado. Digo, vaya periodista mal informado. Digo, mamá, voy conduciendo, ¿qué pasa? No, que ha habido un accidente de tren a Adamuz, tal, me cuenta. Ya cuando llegué a casa, hablé con el equipo de Alsina, de más de uno, y digo, mira, tengo dos opciones, me voy ahora mismo, pero no estoy mañana disponible para vosotros, o si queréis que esté, dice, no, nos interesa más que esté allí a partir de las 6 de la mañana y entras con Alsina. Ya la noticia en ese momento estaba sobre todo en Adamuz, aunque como bien dijo un compañero nuestro en el grupo de prensa, la noticia estaba en Adamuz, pero la tragedia estaba en Huelva, ¿no? Y sabíamos, los de Huelva sabíamos que estaba aquí. Las historias, el dolor, gran parte del dolor y las lágrimas estaban aquí en Huelva, porque ese tren se dirigía a Huelva. Yo estuve muy pendiente de todo lo que ocurría en la estación y a las 6 de la mañana, además luego coincidí también con mi querida Ana allí en la estación y ya empezamos a recibir historias, ¿no? Yo encima tuve el impacto personal de una amiga que con la cara completamente destrozada, tiene 3 hijos estudiando en Madrid, y cuando la vi a Begoña, digo, Begoña, ¿algún hijo tuyo? Me dijo, no, mi madre, que no la encontraba, y al día siguiente, bueno, ese mismo día ya se fue a Córdoba y ya le dijeron que estaba entre las víctimas. Claro, aquí tienes que conjugar la profesionalidad con la humanidad, ¿no? Y es muy difícil a veces poder contar, como dice Marta, muy difícil no emocionarte cuando estás hablando de personas que tú conoces que han perdido la vida en ese tren. Y claro, pues a nivel, los que trabajamos en medios nacionales, autonómicos, pues al final, eso, al principio todo se centraba en Adamuz, ¿no? Los compañeros de Córdoba, de Granada, que se habían desplazado, pero poquito a poco se les fue dando la vuelta y ya cada vez teníamos más presencia desde Huelva contando pues todo lo que estaba ocurriendo también aquí. Y bueno, pues es una parte de esta situación de emergencia. Yo quiero recordar que yo cuando empecé con Onda Cero me estrené con otro acontecimiento también de emergencia, que no sé si los que estáis aquí presentes, seguro que Miguel Doña se acuerda, bueno, y yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, que fue también una situación muy dura y muy dolorosa, un accidente de autobús en La Palma del Condado. Eso fue hace ya 25, 26 años. Y fueron cerca de 20 muertos, otros 20 y tantos heridos. Bueno, el autobús iba lleno con personas del Inserso. Es cierto que no eran de Huelva, sino estaban pasando por Huelva. En este caso, encima está la connotación de que las víctimas, en algunos casos, eran amigos o familiares nuestros, ¿no? Entonces, todavía tiene una connotación de mayor dolor. Pero creo que el trabajo que hemos hecho los medios de comunicación con el mimo y con el trato con el que se ha elaborado las noticias, yo creo que es digno de mención, y no por lo que haya hecho mi empresa solamente, digo en general, por todo lo que he escuchado. Yo soy de escuchar todos los medios de comunicación, yo creo que la radio que menos escucho es la mía, porque me gusta escuchar a mis compañeros. Digo, para escucharme yo a mí mismo, no, yo escucho a mis compañeros. Y con Marta, además, ¿te acuerdas que sí, en la estación, que la pobre venía con una ojera de no haber dormido y me pidió unos cascos para poder entrar? Me habían olvidado todos los auriculares. En la conexión? Qué trato, qué mimo, qué maravilla de trabajo han hecho mis compañeros. Y si me siento orgulloso de ellos todos los días porque los veo trabajar, yo siempre le digo a Miguel, me quito el sombrero con un tío como curra este hombre, que es director, que podía estar en el despacho, está siempre y está aquí hoy apoyando a Ana Gil y a sus compañeros. Más me quito el sombrero con el trabajo que han desarrollado mis compañeros en una emergencia como esta, en la que teníamos que hablar sobre todo de una tragedia que nos afectaba a todos. Y hasta aquí puedo leer. Sí, es que había mucho compañerismo durante todos estos días. Buenas tardes. Pues lo primero que quiero decir es que la radio es maravillosa, hasta en situaciones dramáticas como las que hemos vivido. Yo recuerdo también que el primer accidente que viví fue el que acabas de contar. Recuerdo que era un grupo de Inserso de Cataluña que estaban hospedados en un hotel de Matalascañas y que venían de pasar el día en la sierra. Y tengo la imagen grabada hace un cuarto de siglo, pero sucedió que cuando pudieron los servicios de emergencias terminar de trabajar en el lugar, fue terrible. Creo que eran 20 y tantas víctimas o casi una veintena de víctimas, y aquello me impactó mucho. Luego hemos vivido lo del accidente del Recre, que eran menos víctimas, pero también nos dio un golpe fuerte. Hablamos del accidente de Adamuz, que ha sido terrible porque lo tenemos muy fresco, es una herida muy abierta. Ese es el tren de Huelva. O sea, es que yo, a la pregunta de Soto, estaba en casa y en el tren iba mi cuñada. Tengo un lazo directo.
la mujer del hermano de mi marido iba en el tren, iba en el número 3, en el vagón 3. Y yo recuerdo que no podía parar de dejar, o sea, no podía dejar de escuchar la radio y ya me fui a la cama y eran 10 personas fallecidas. Y también sentí, porque sabía que era el tren de Huelva, es que le llamo así, que la tragedia estaba aquí, aunque la noticia en ese momento estaba en Adamuz. Y no pude dormir. A las 5 de la mañana ya estaba saliendo de casa, me fui a la radio, ya me encontré a mi compañero Santiago, que es el que empieza con los matinales, había estado por la noche en la estación y ya en la radio, empezando por el director, se estableció un dispositivo donde todo el mundo se puso a todas. Yo me fui en directo a hacer el programa, que fue cuando nos encontramos por la mañana, y a partir de ahí fue una semana como si me hubiera metido en un tanatorio, exactamente igual. Yo no soy de informativos, aunque hay redacción única y todo el mundo hace de todo. Yo soy más de magazine y yo no sé si es esa sangre que tenemos la gente que hacemos magazine, que no tenemos todo escrito, que tienes que transmitir más, hablar más, que te rompes antes. Entonces iba acumulando emociones. Yo me fui a la estación, allí pude hablar con un chico que buscaba un familiar. También nos pasó, como dice Marta, en directo otra persona que nos llamó porque buscaba otro familiar. El día martes recuerdo que nos fuimos a ver si lo digo, tengo mis lagunas, al Jaraque, porque ya detectamos que lo del caso de la familia. Sí, pero nosotros fuimos al Jaraque, porque sí, efectivamente, porque mira, el lunes ni hijos, ni marido, ni casa, ni nada. Todo el día, hasta por la noche, bien tarde, de manera ininterrumpida. Es que no entraba un alimento tampoco en el cuerpo. El día martes nos fuimos directamente al Jaraque, porque el lunes por la noche me llamó el director de Hora 14, Casal, y me cogió en la radio. Estaba sola y me preguntó que él detectó, dice, estoy en Adamuz, pero entiendo que la tragedia está en Huelva, quiero ir para allá. Y yo le pregunté, ¿qué necesitas? Y me dijo, un lugar, y necesito historias. Y yo le dije, te propongo al Jaraque, porque creo que la familia, aunque la mujer era de Punta Umbría, realmente los niños estaban escolarizados en el Jaraque, la familia vivía en el Jaraque, aunque tuviera negocios, y la mujer era natural de Punta Umbría. Nos fuimos al Jaraque y aquello ya fue tremendo, ya se empezó a sentir que la tragedia estaba en Huelva. Recuerdo que estaba preparando el programa, ellos preparando su informativo nacional. Salí del ayuntamiento, perdonad que no me sepa el nombre de las calles, saliendo del ayuntamiento, la avenida Andalucía creo que se llama, me giré y me encuentro con un señor, Paco. Y resulta que Paco era, para que se vea lo pequeña que es Huelva, Paco era el tío de la madre y la hija de Isla Cristina, que también habían perdido la vida. Pero es que me giro a la izquierda y termino en una plaza con el cura Emilio, que tenía a 2 personas llorando, que eran amigos directos de la familia más afectada. Era un cúmulo tan grande que como tú abres el micro y empiezas a transmitirlo. Hace muchos años aprendí que lo importante no es ser el primero, lo importante es ir con la verdad y contrastar. Entonces éramos muy cautos. También recuerdo el silencio que se hizo en la reunión del lunes, doy un salto para atrás porque recuerdo el silencio cuando se confirmó la noticia de María y de Óscar. Fue sepulcral, o sea, todo el mundo agachó la cabeza y nadie hablaba durante algunos minutos. Y ese día fue al Jaraque, pero es que el jueves hicimos un especial con motivo de la misa funeral. La misa funeral también otro despliegue. Claro, estabas acumulando tanta. Yo no sé si está bien o mal, pero os voy a poner, dura un minuto. Es que estaba con mi amiga Juani Carrillo y entonces estábamos hablando de situaciones de emergencia y lo he recordado. Ya era la última entrada, terminábamos ya el dispositivo de la misa funeral. Mi compañero Santiago, que es el jefe de informativo, estaba dirigiéndolo todo y me dice, entramos en hora 25 con Aymar Breto, entro yo desde el exterior del Palacio Carolina Marín y te doy paso a ti desde el interior. En ese, no me he puesto las gafas a ver si lo veo, en ese interior era el momento que había terminado la misa y estaban los reyes de España, la reina en cuclillas, o sea, agachada, abrazando, sin ningún tipo de protocolo, a cada persona dándole el tiempo que requería.
Y claro, cuando dio paso, pues ya tanto había acumulado de emociones que terminé llorando. Me sentí muy mal, pero no me sentía culpable, me sentía mal de no haber terminado la crónica, pero fue realmente muy sobrecogedor. Recuerdo también que la palabra más utilizada era la palabra silencio, la palabra roto, la palabra desgarro, la palabra dolor. Y dura poco. Si queréis, la comparto, creo que por aquí se podrá escuchar. Sí, porque creo que puede resumir el componente emocional a la hora de transmitir. Y eso lo consigue la radio. La radio. Yo creo que la radio es la que consigue transmitir más, con el respeto a todos los medios. A ver si lo puedo yo encontrar. Creo que puede ser este. El obispo de Huelva, que ha oficiado esta misa, también ha pedido que se esclarezca la verdad de lo ocurrido, y al terminar los reyes se han quedado abrazando una a una a las víctimas que estaban allí en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva. Santiago González, adelante Santiago. Hola, buenas tardes. Sí, las víctimas han tomado, como hemos oído, la palabra justo al final de esta ceremonia y la han aprovechado también para decir que solo la verdad les servirá para curar la herida que han dejado los 45 fallecidos. Los reyes han llegado puntual a esta cita, la ceremonia ha sido a las 6 y la ceremonia se ha celebrado además sin ninguna voz discordante. No ha habido gritos ni abucheos en la calle, la puerta de este Palacio de Deportes Carolina Marín. Ha sido una tarde de duelo, de recogimiento, de rostros que estaban serios, miradas perdidas y lágrimas contenidas para despedir a quienes no regresaron nunca a casa, que nunca llegaron de ese tren del pasado domingo 18 de enero. Bueno, dentro del pabellón del Palacio de Deportes Carolina Marín está nuestra compañera Ana Gil. Buenas tardes. ¿Qué te estás encontrando ahora? Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora, mientras las casi 5.000 personas que han asistido comienzan a abandonar este Palacio Carolina Marín, convertido en un templo de dolor, hoy que ha demostrado que Huelva, bueno, pues es una ciudad muy golpeada por el dolor. Los monarcas, puedo verlo, estoy cerca de ellos, siguen en el interior dando besos, abrazos. Incluso hemos visto a la reina arrodillarse delante de algunas familias que están rotas por el dolor. Hay un ambiente de enorme respeto, solo un silencio roto por aplausos y por los vítores a los reyes. La tragedia ha truncado 45 vidas, 27 de ellas de Huelva, y ese peso se percibe en cada gesto y en cada paso hacia la salida, el silencio profundo y unánime de una Huelva que está en silencio, pero un silencio que al final lo dice todo. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a los compañeros de la prensa que han cubierto este funeral atravesado por el dolor. A ver si puedo apagarlo. Era... Perdón. Me imagino que a todo el mundo le habrá pasado, pero ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Muy difícil. Yo creí que lo más... situación de emergencia más grave que había vivido era la pandemia, de la que todavía aquí no se ha hablado, me imagino que lo tiene contemplado, porque era enciérrate sin saber si tú ibas a recuperar tu normalidad. Y yo llegué a hacer casi 100 programas de radio en mi casa, que es un piso muy pequeño, y me doy cuenta que esto ha sido lo más doloroso, lo más difícil que se ha tenido que contar, y es una herida que no va a cerrar, ni aun sabiendo la verdad. Y nada, que a mí particularmente no me gusta recordarlo, porque lo paso mal, lo paso muy mal. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Yo voy a empezar diciendo que afortunadamente, estos son casos excepcionales. Esto te pasa una vez, 2, 3, 4 veces si tienes una trayectoria profesional muy larga, pero esto no es lo habitual, afortunadamente. A mí me pilló pues que llevaba 10 días trabajando y era ese domingo me preparaba la maleta para coger el tren hasta Madrid, porque lo cojo pues prácticamente una vez al mes, ida y vuelta. Y estaba ajena absolutamente a todo. Fue precisamente Aurora, que había estado 10 minutos antes con ella. Nos habíamos estado poniendo al día un poco de los temas de la Asociación de la Prensa. Ella es la presidenta y yo soy la vicepresidenta.
Y me dice, Yolanda, hay un accidente de tren. Y yo digo, bueno, pues vaya tela. Y ya está. Digo, solo nos faltaba. Pero yo, claro, yo estaba a mi maleta, a hacerme mi maleta, meterme a la cama, que al día siguiente me tenía que levantar a las 6:30 para coger el tren. Total, que la tarde fue discurriendo, el teléfono, papá, y eso es el panoso de cada día. Pues yo al final, a las 11 de la noche, me senté y me vi los 300 mensajes y dije, Dios, ¿qué ha pasado? A partir de ahí vi a los equipos de los compañeros de Canal Sur Córdoba desplegados, ya se sabía que eran 2 trenes y pensé, pues mucha gente de Huelva hoy no duerme, porque el tren tendría que venir a las 10 de la noche, a las 10:02, normalmente se retrasa 20 minutos, pero es que ese día no llegó. Y evidentemente entendí cómo los familiares o parte de los familiares se fueron hasta Córdoba a buscar a sus seres queridos, evidentemente. En cuanto a nuestro papel, pues en estos momentos de esa tragedia en los que tú tienes que estar ahí, porque no te queda más remedio y además es que lo sientes así, tienes que hacer equilibrios entre lo que es informar a la gente que está al otro lado de la radio y contar con la colaboración de los que están en el lugar de la tragedia y que les afecta muy directamente. Entonces, yo creo que es uno de los papeles más difíciles que nos toca jugar porque tienes que intentar saber con la suficientemente delicadeza como para apreciar de que a la persona a la que le estás preguntando probablemente al día siguiente vaya a enterrar a su familiar. Es un papel muy difícil, muy complicado. ¿Cómo que se consigue? Pues yo creo que con honestidad y siendo pues todo lo delicado que te permite la situación para intentar hacer ese doble juego o ese bypass entre lo que unos necesitan y los que otros están sufriendo. La verdad que este accidente, la gran tragedia se ha vivido en Adamuz, porque es donde llegaban las personas heridas, los familiares buscando. Aquí en Huelva lo que pasa es que se ha vivido durante muchos días, porque ha sido una tragedia prolongada en el tiempo, que eso es una cosa complicada, porque van viniendo los heridos, la gente va muriendo y nos hemos encontrado con la desgracia de hoy ha muerto otro. Y eso lo dices así, pero tú sabes que detrás hay una familia, hay un padre, hay una madre. Es lo que decían precisamente los familiares en el funeral, ¿no? Estamos hablando de mis hijos, de mis padres, o de mis hermanos, o de mis tíos, ¿no? Y entonces esa situación lo que hace es que va prolongando el dolor durante mucho tiempo. Parece que el funeral pone ahí como una barrera, pero no es así, porque al ser un accidente tan trágico, siempre va a haber el mes del accidente, el año del accidente, 2 años del accidente, un herido que no consigue recuperarse por secuelas psicológicas. Es una situación que se prolonga en el tiempo, no se queda solo en la tragedia esa. Y bueno, esto ha sido una tragedia, pero yo recuerdo efectivamente el autobús de La Palma, que a lo mejor nos tocaba un poco más de lejos, pero eso fue muy duro. Eran personas mayores que algunos hablaban con dificultad y eso fue una situación también durísima. Y no fue menos duro el accidente del Recre
ahí en San Juan del Puerto. Ahí estaban todos los protagonistas de la tragedia. Estaban los del Recre, estaban los futbolistas, estaban los familiares de las víctimas. Son situaciones muy complicadas en las que, bueno, no estás preparado, porque, como digo, afortunadamente son excepcionales, pero, bueno, yo creo que hay que defenderlas como se tiene que defender el periodismo, con honestidad y con sensibilidad, porque al final es lo que nos pide la gente. Yo creo precisamente, Yolanda, y a todos los ponentes, que eso es lo que diferencia el periodismo hecho en una emisora, en la radio o incluso en una emisora local, a lo que nos podemos encontrar con programas de televisión de tirada nacional que sí quizás tiran un poco más por el sensacionalismo, por esa historia impactante. Hemos visto incluso en redes sociales muchas críticas de cómo esa noche ponían tweets buscando a sus familiares y les respondían, qué sé yo, 15, 20 reporteros buscando esa historia para poder hablar en televisión. Y quizás esa es la diferencia, ¿no? Que yo quería también preguntar cómo consideráis vosotros el no caer en el sensacionalismo ante una situación de emergencia. ¿Cómo se aleja uno de ese amarillismo? A ver, yo en mi caso, por ejemplo, he trabajado muchos años a nivel nacional, ¿no? Y ya llevo unos años que he estado en sitios más pequeñitos, donde me he dado cuenta de que aquí todo es mucho más familiar, ¿sabes? Entonces, es que no puedes caer en el sensacionalismo, no puedes, porque aquí hay mucho compañerismo, ¿sabes? Aquí hay mucha unidad como de familia, es lo que yo siento, ¿no? Cuando yo trabajaba a nivel nacional, es verdad que tú ibas metida en tu papel de periodista, pero sí, te sabías que tenías a gente en la redacción, pero mayoritariamente estabas sola prácticamente o te sentías sola, ¿no? Entonces, este periodismo, ¿no? En este caso de lo del accidente o en otros muchos casos o en el día a día mismamente lo podemos ver también aquí en Huelva, al final no te permite caer en el sensacionalismo porque esto es muy pequeño, porque estás contando historias de gente que igual tú no la conoces, pero ellos han hablado, ¿no? de gente que iba en ese tren, gente conocida que tenían en ese tren. Entonces no puedes caer en el sensacionalismo, porque es que no me parece, o sea, creo que ya no solamente es que vayas a estar haciendo daño o que puedas estar faltando a esa víctima o a esa familia, sino también lo estás haciendo a tus compañeros que a lo mejor pues tienen un vínculo con esa persona. Entonces creo que hay que ser muy respetuoso, y creo que una de las cosas maravillosas que tiene el trabajar como periodista aquí en Huelva, me he dado cuenta, es el nivel el nivel de compañerismo que hay entre unos y otros. Y ya no solamente hablo de ellos o de los que están poniendo voz o de los que están poniendo cara delante de pantalla a todo esto, ¿no? Hablo también de mucha gente que hay detrás que no se ve, ¿no? Hablo de técnicos de sonido, hablo de gente de realización, hablo de cámaras, que está aquí, por ejemplo, mi compañero Miguel Lanchares de Televisión Española. En fin, hay mucha gente detrás, ¿no? Entonces, al final, el que tú caigas en el sensacionalismo es algo que arrastra también a todos tus compañeros y que arrastra a una marca, ¿no? A una empresa, o es mi opinión. Y al final creo que eso en sitios así más pequeñitos es más fácil de mantener, pero porque al final creo que sientes que tienes que tener un límite, y aparte como periodista te tienes que marcar tú también unos límites, ¿no? No, creo que todo no vale. Creo que todo no vale, y tú también eres persona y tú sabes dónde están tus límites y tú sabes hasta dónde puedes y debes llegar. Entonces, también como persona que eres, tienes la autoridad para decir que no a algo. Y siempre, bueno, hay que contrastar, hay que manejar información que sea veraz, y en estos casos hay que salirse un poco de oye, que esto es Huelva, ¿sabes? Que a lo mejor mañana, cuando esto pase, si yo me voy a lo mejor, o si alguien se va, a lo mejor hay una familia que viene a decirme, ¿y esto por qué lo has contado así, no?
y a reclamarme porque no le haya gustado como lo haya contado. Entonces creo que hay que tener muchísimo respeto en estos casos y no ir a más. O sea, no ir a más, ir hasta donde ellos quieran, hasta donde las familias quieran. Si te dicen que no una vez, es que no. Es que no. Iba a decir, es que cuando tú tienes, antes cuando tú estás con una persona que, como alguien ha dicho aquí, no sabe si mañana va a enterrar a una víctima porque ha sido realmente grave, hay preguntas que sobran. O sea, no hay que entrar al detalle porque no aporta nada. Entonces, ¿dónde está esa línea que yo, por ejemplo, me marco? Digo, ¿esta pregunta me va a aportar algo? ¿O entra dentro del sensacionalismo y del amarillismo? Pues no la pregunto. Nosotros hicimos también un especial de Magazine del Hoy por Hoy el mismo día por la mañana de la misa funeral y yo tenía a Samper, tenía a mi cuñada, otra de las víctimas supervivientes, y tenía también por teléfono a Pedro con su mujer, que no sé si la había escuchado, en la historia del señor que dejó el coche en el parking que está al lado de Adid y dijo que volvía el domingo y no volvió, y el dueño del parking se puso a buscarlo y al final afortunadamente estaba ingresado y estaba bien, etcétera, etcétera. Bueno, si no te aporta, yo me puse más para prevenirme, porque el ser humano se equivoca, para cuidar de no entrar a esa línea que nunca quiero entrar, era posicionarme más a la escucha, a lo que ellos quisieran contarme, a lo que ellos quisieran expresar, lejos de decir qué lugar ocupaba o qué estabas haciendo en el momento, ibas dormido, no ibas dormido. Es que hay preguntas que no aportan nada y que traspasa esa línea que no. Y luego cuando tú estás con una persona que sabe que tiene a otra persona muy allegada en la situación dramática que se está contando, yo, por ejemplo, ¿qué haces? Pues le pones la mano en el hombro. Mira, hay una frase que me decía una de las víctimas que logró salir del vagón 3. Dice, yo creía no recordar nada. Cuando ya hice a posteriori una terapia con mi psicóloga, me devolvió al sitio y recordé un montón de detalles. Y la frase que más yo decía cuando logré salir del tren era, ya pasó todo. A la gente que iba ensangrentada diría, ya pasó todo, ya pasó todo. Me parece una frase tan potente. En fin, yo creo que esa es la línea, ¿no? No preguntar lo que no te va a aportar nada. Yo, en una situación como esta, me debato en que a veces entramos en el sensacionalismo sin quererlo, ¿no? Al final, el respeto es lo primero que tiene que cuando elaboras una crónica, hacia una noticia, un programa, ante todo el respeto, en este caso hacia las víctimas, familiares y, por supuesto, el respeto que le debes a la audiencia, que al final es la que te va acompañando año tras año, ¿no? Porque hay personas o profesionales que quieren llegar a flor de un día, van en plan sensacionalista como para querer captar la atención, y yo creo que eso al final tiene un recorrido muy corto, ¿no? Las patas muy cortas. Es cierto que a veces sin quererlo, no creo que nadie voluntariamente haya entrado en algo sensacionalista, pero si te cuentan un testimonio de que hay una niña de 6 años que se llama Cristina, que está por las vías caminando, buscando, y la encuentra en Guardia Civil, eso es sensacionalismo, esa historia no se cuenta, si te la está contando el propio Guardia Civil que la cogió. Entonces, en una situación de emergencia, quizá caigamos en historias que son sensacionalistas, pero no creo que sea por falta de respeto, porque al final a todos nos ha conmovido la historia de la pequeña Cristina. Y hay quien puede decir, es que estáis contando una historia muy sensacionalista de una niña que va caminando sola, que le dijo al Guardia Civil que sus padres tal. ¿No la cuentas o qué? O sea, yo quiero que cada uno haga su propia reflexión, ¿no? ¿Es sensacionalismo? ¿Es información? Te la cuenta un Guardia Civil. Está el límite, Pero yo ¿no? creo, está contando un testimonio. Entonces, creo, Rafa, que otra cosa fue el milagro del tren. El milagro de la tragedia. el milagro del tren. Otra cosa distinta, por ejemplo, es que tú ya quieras meter el dedito, por ejemplo, cuando estuvimos en el funeral de Aljaraque, que la imagen era, bueno, todavía se me pone los pelos de punta, esos 5 coches fúnebres y el momento en el que sacaron. Yo tenía que entrar con Madrid constantemente y Madrid te pedía testimonios también, pero claro que no te vas a meter ni mucho menos allí. Entonces te alejas un poco de la zona, intentas hablar con vecinos, el que te quiera hablar. Ahí está ya el que quiera meterle el dedito en la llaga o simplemente con respeto preguntarle que cómo se sienten o si te quieren dar algún tipo de testimonio. Yo de 10 personas que pregunté, 2 me dijeron, somos familiares, y es que ni seguí. Fui a iba con Ana Oreiro de COPE, que por cierto le mando un fuerte abrazo desde aquí porque se tuvo que marchar a Galicia también de urgencia porque su madre está hospitalizada.
Y también a compañero Elías Grao, también le mando desde aquí un fuerte abrazo, todo el ánimo de la profesión. Y eso, pues al final hay personas que hablaban con su testimonio, contando que conocía, uno que era la madrina, bueno, en fin, que cuentan historias. Al final necesitamos también contar historias, de eso se trata. Que a veces caigamos en el sensacionalismo involuntariamente es posible, pero yo creo que lo marca todo es el respeto. Y los que tenemos la suerte de haber aprendido de grandes profesionales, aquí veo a Miguel Doña, que siempre me quito el sombrero con él, y de mis compañeros, no me gusta la expresión de hemos mamado el periodismo, pero sí que hemos percibido una escuela distinta a lo mejor de la que llega ahora nuevo y quiere ser el protagonista de la noticia, el propio periodista, cuando el periodista nunca debe ser el protagonista de la noticia, nunca. Así que, nada, yo creo que me debo a... Mira, Yolanda, por ejemplo, que es también una gran maestra. No, yo también quiero explicar en este punto que, vamos a ver, hay múltiples situaciones. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo estoy en informativos, entonces en informativos es un poquitín más difícil caer en el sensacionalismo. Si un periodista de informativos cae en el sensacionalismo, no sé lo que es, pero periodista no es. Eso que vaya por delante. Y luego están, pues, muchos compañeros que es verdad que trabajan en medios nacionales, que era tu pregunta, y yo también quiero un poco posicionarme un poco al ladito suyo, ¿no? Porque son gente en que están muy presionadas por la situación y porque detrás tienen a un jefe diciéndole que tira de esto, tira de esto, tira de esto. Y entonces se pasan la mitad de su jornada laboral reteniendo al jefe. O sea, para eso hay que tener cuerpo, ¿eh? Sí. Vamos a ver, es verdad que dice, hombre, pues búscate otro trabajo. Pues sí, tenéis razón. Pero hay muchos que esos programas que nos echamos a la cabeza las manos, que si no fuera por los que están en la calle, yo no sé qué es lo que veríamos. Sinceramente os lo digo, ¿eh? Entonces, un poquito por sacar para entender un poco también, ¿no? No para perdonarle, cada uno tiene la opinión que tenga, pero, hombre, también hay que entender la figura de ese reportero que está súper presionado por todos los lados y que antes de salir a antena a decir una idiotez ha dicho 13 veces no a su jefe ya, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, lo decías tú, es que no es no. Tú te acercas a una persona y no, pues ya está, es que no hay más. Y si te vas a la redacción sin ningún testimonio, pues no hay testimonios. Ya está. Yo, por ejemplo... Pero difícil es llegar a la redacción sin ningún testimonio. Esas consecuencias, ¿no? No, sobre todo porque tú tienes que armar una noticia y es más creíble con testimonios. Claro. Ahora, también es verdad, es dificilísimo no llegar sin ningún testimonio. Es dificilísimo, eso también es verdad. Y que no cuentas todo lo que te dicen, ni mucho menos. El periodista cuenta el 30% de lo que sabe, de lo que oye, de lo que ve y de lo que recoge. El 30%, creo. A lo mejor me equivoco, es un 40%. Vaya, te lo compro. Pero no contamos más, ¿eh? No, de todas formas, no, es así. Y aparte, lo que hablabas de los reporteros, ¿no? Que están muy presionados. Tienen unos directivos y demás por encima, que es cierto lo que ella decía, sobre todo porque al final hay una cosa detrás que se llaman audiencias. Entonces... Pues, y competencia, ¿no? Al día siguiente, audiencias. Al día siguiente, pues es verdad, ¿no? La cuestión es cómo hemos llegado a esto, ¿no? El caso es que es lo que dice, es muy difícil que tú te vuelvas sin testimonios, ¿no? Pero es lo que decía Ana también, ¿no? Yo en este caso, en estas situaciones, era también una oyente más, ¿no? De todas esas familias. Lo que me quisiesen contar,
que me contasen. Yo, por ejemplo, he sido partidaria de, como decían ellos, de no meter el dedo en la llaga y hasta donde ellos quisiesen llegar. Me acuerdo perfectamente la noche esa de la estación, que es que me parece, yo todavía lo cuento y me parece increíble, la noche esa de la estación, al igual que os dije antes que hubo una familia que del tirón vino para decir el nombre de la chica que estaban buscando a través de las radios y demás. Me acuerdo perfectamente que con los días supe quién era. Una de la familia Álvarez Zamorano, ¿no? Que, claro, yo de primera, cuando todavía no había allí mucha gente, ella estaba muy nerviosa y tal, y yo me acerqué y le dije lo mismo, ¿no? Cuando yo vi que esa familia reaccionó así, le dije, mira, hay otras familias que están diciendo los nombres, los apellidos, tal, no sé qué. Si vosotros queréis, también podéis hacer uso de la radio de esta manera. Y ella estaba muy nerviosa y estaba muy alterada, tranquila, venga, que nosotros estamos aquí también para ayudaros en lo que necesitéis. Bueno, pues yo no sé, esa mujer, cuántas veces a lo largo de esa noche me pidió perdón. Me pidió perdón ella a mí por haberme contestado de esa manera, ¿sabes? Y yo decía, señora, o sea, ¿qué hace usted pidiéndome perdón a mí? ¿Sabe? ¿Qué hace usted pidiéndome perdón a mí? Yo simplemente le he ofrecido esto por si, y en el momento en el que me has dicho que no, ya está. O sea, es que no tienes que darme ningún tipo de explicación más. Era una ayuda que se le ofrecía porque hay otras familias que la han querido coger y que de hecho se han prestado ellos, han sido ellos los propios que han querido prestar sus testimonios y contar su historia a través de las radios. Si usted no quiere contar su historia y me has dicho que no, ahí se acaba la conversación conmigo, ¿sabe? En el momento en el que usted quiera, aquí voy a seguir hasta las 4 de la mañana con usted. Pero yo todavía no me explico que esa señora en ese momento se pusiese a mí a pedirme perdón, ¿no? A decirme que lo sentía por no haberme contado nada. Y decía, yo no le iba a preguntar nada. O sea, era simplemente ponerle el micrófono y que ella tuviese ese espacio como altavoz, ¿no? Para dar con su familia. Luego, otra de las cosas que ha tenido esta situación de emergencia y otras muchas, no hemos nombrado, por ejemplo, que no sé si lo vivisteis vosotros, el caso de Mariluz, el de Laura Luelmo, son acontecimientos de relevancia nacional que recaen sobre la emisora local y de repente vuestro trabajo se triplica. Tenéis que hacer el informativo o el magazine provincial, las desconexiones regionales, las desconexiones nacionales. ¿Cómo se gestiona esa cantidad de trabajo con acontecimientos también tan delicados? Cuando pasa un acontecimiento, pero hablas de situaciones de emergencia, así, de situaciones que sean que tengan mucho impacto, ¿no? A nivel de medios, pero también recuerdo cuando ha venido algún presidente, o sea, recuerdo una vez que vino, creo que estaba Rajoy de presidente del gobierno, venía al Ayuntamiento de La Palma del Condado, coincidía justo que llegaba a 1:30, 2 de la tarde, que es la hora del informativo de mediodía. Encima ese día venían con el tema de Cataluña, en esa época, ¿no? Y claro, lo querían todo conmigo, empezar todo sin... Claro, normalmente en informativo te preparas algo, ¿no? Tenías que prepararte algo y no había nada y improvisar. Son situaciones de estrés. Cuando el incendio de Berrocal, no sé si os acordáis, 2004, incendio de Berrocal, que fueron cerca de 40.000 hectáreas las que ardieron, aunque luego se hicieron algunas bolsas vegetales y se quitó algunas miles de hectáreas, pero más de 35.000 hectáreas que ardieron, que murieron, un matrimonio de la aldea de Las Delgadas. También recuerdo aquellas historias que tenías que entrar en directo constantemente porque la noticia estaba en Huelva. Cuando el incendio de Doñana, eso me acuerdo yo que entré en la emisora un domingo a las 9 de la mañana y no me fui de la emisora porque encima estaban de vacaciones, no había fútbol ese fin de semana y teníamos que entrar cada hora y no tuve relevo, o sea, porque a lo mejor en las emisoras públicas muchas veces pues sí tienen relevo, pero en la emisora privada, como te coja una circunstancia de vacaciones o algo, estás tú para todo. Y si sois yo llegué un domingo a las 9 de la mañana y me fui un lunes, pues no sé si me fui el lunes, o sea, que estuve toda la noche entrando allí. Pero bueno, al final es la profesión que uno ha elegido y como dice Ana, viva la radio y viva la audiencia que le da vida a la radio, porque al final sin la audiencia no existiría la radio, que había mucha incertidumbre si en la era digital la radio iba a seguir teniendo la fuerza que tiene. Y yo creo que aunque es verdad que los otros medios, la televisión,
se ha ido, ¿cómo se podría decir?, pareciendo a la radio en cuanto a que tienen también ya una inmediatez que antes no tenían, porque, por ejemplo, cuando el accidente de La Palma, las televisiones tenían que montar los enlaces, bueno, en fin, mientras ellos iban montando sus chismes, ya llevamos la radio contando mucho tiempo lo que estábamos haciendo allí, y ahora además ha mejorado la calidad de las conexiones, ¿no? En fin, no sé lo que me habías preguntado, pero yo te he respondido lo que... Sí. Y además, fíjate tú, en el accidente de Adamut, compañeros de Córdoba se iban con el con la mochila que le llaman. Con el teléfono. Ah, con el teléfono también. Entraron con videollamadas. Sí, pero es que ahora ya van con la mochila que le dicen, hacer las conexiones en directo y no tienen tanta historia. En videollamada, Claro. de Adamut para el programa de la hora de la 1. Claro. Yo creo que en esta y en muchas situaciones de emergencia, o sea, la radio local, en mi grupo de comunicación, los de Madrid, los de Nacional, han puesto en valor la radio local. O sea, no solamente porque dentro de las emisoras pueda ser Radio Nacional, Onda Cero, Canal Sur, la SER, hay buenos equipos, porque es verdad que en Huelva nos conocemos todos, nos llevamos todos muy bien, pero es que además en las redacciones trabajamos a gusto. Y la respuesta de la radio local, pues la aplaude muchísimo. Es que, ¿cómo hubiera sido todo esto sin la radio de proximidad? Sin las compañeras, en mi caso, de Radio Córdoba. Esas sí son las que van a necesitar esa ayuda que se ha abierto de psicología para tratar, porque ellas han visto, en su retina han captado las imágenes. Nosotros no hemos visto a la gente herida, no hemos visto el amasijo de hierro, nosotros no, nosotros hemos asistido al duelo, hemos asistido al tanatorio, como yo digo, ¿no? Pero quiero decir, la radio de proximidad, la radio local, es imprescindible. Si no, no se podría haber contado con la sensibilidad, con la empatía, con el tacto y con la delicadeza. Y luego también, que estoy leyendo ahí un cartel de fake news. Muchas veces, por eso decía antes lo de que de verdad no es importante decir yo lo he contado, yo lo avanzo, yo lo adelanto. Yo no adelanto nada. Yo cuento cuando lo sé. Y lo de ser número 1, número 2, número 3, pues a mí me da igual. Lo que quiero es contarlo. Y en este caso, yo recuerdo, es que no recuerdo los nombres, pero entró una chica que buscaba a no sé quién y se habían dado una información de que estaba entre las víctimas, pero luego no estaba entre las víctimas, pero luego sí. Y ella salió a la radio a decir que por favor se retuviera a aventurarse a decir cosas sin estar contrastada, porque hacía mucho daño. Igual que decía la portavoz, la hermana de Fidel en la misa, que tomó la palabra en nombre de las víctimas, maravillosa, me pareció a mí personalmente. O sea, cada vez que se decía un nombre, bueno, nosotros mismos, lo de María y Óscar, eso estaba ahí. Había gente, oye, ¿os habéis enterado? Iban en el tren, ¿sabéis algo? No, no sabemos nada. Es que hay que tener mucho cuidado, que esas cosas hacen mucho daño. Sí, mucho daño. Y pongo en valor, y ya termino, la radio de proximidad, la radio local. Sin ella no se alimentan las nacionales. Las delegaciones provinciales, ¿verdad? Provinciales y luego nacionales. Claro, y nacionales. Va a ser lo mismo que manden de Madrid un reportero, un periodista, a que esa información la de alguien que trabaje en Huelva. No, es que cuando viene alguien de Madrid busca apoyo. Claro. O sea, en el caso que yo puse antes de Hora 14 Nacional, que lo hicimos desde Aljaraque, el mismo martes que estando en Adamut ya se dio cuenta de que el duelo estaba aquí. Entró el alcalde, que el alcalde de Aljaraque, siendo político, pues el hombre estuvo de manera correctísima, y a mí se me ocurrió llamar al director del colegio, uno de los testimonios que entraron, porque claro, tampoco tú te podías acercar mucho al parentesco familiar, porque es que a esa persona no le puedes decir nada. ¿Qué le vas a preguntar? Que no te pongas a llorar o a abrazarlo. No, es muy necesario, y por ejemplo nosotros a raíz también de la pregunta que habías planteado, es muy necesario eso, que en situaciones como esta se pongan en valor, ¿no? El trabajo de las emisoras locales. Además, yo a raíz de lo que preguntabas, que era un poco a lo que quería volver, yo de verdad que lo que quiero poner sobre todo también en valor, que es algo que yo he vivido, es el trabajo en equipo. O sea, las conexiones que hemos estado haciendo, ese carrusel de conexiones, hubiese sido imposible sin los equipos técnicos, sin los compañeros que a lo mejor
en la redacción estaban sacando los cortes mientras tú estabas en el coche desplazándote de un sitio a otro. Sin a lo mejor el que te estaba llamando, oye, que ha salido esto, está contrastado, y te daba la información contrastada para que tú la pudieses contar, o incluso la relación tan buena en nuestro caso con los compañeros de la televisión, cuando a lo mejor en la radio local no somos tanto como en una regional o como en un nacional. Entonces a lo mejor teníamos que dividirnos, y unos iban a Punta Umbría y otros iban al Jaraque, y ellos mismos mandarnos incluso audios y testimonios que conseguían a través de sus teléfonos, para que nosotros también pudiésemos tener esa parte a la que no podíamos llegar, porque a lo mejor teníamos que estar en otro sitio y teníamos que dividirnos, para que así el trabajo fuese más completo, más veraz, más auténtico, ¿no? y de mayor calidad. Entonces yo, a raíz de lo que preguntabas, creo que en mi caso es fundamental, ¿no? Y el trabajo que nosotros hacemos, por suerte somos un equipo que nos llevamos muy bien en Radio Televisión Española aquí en Huelva, y que funcionamos de manera muy coordinada, y pues lo que decías, ¿no? Nadie quiere ser el número 1, ni el número 2, ni el número 3, ¿no? Al final todos vamos para adelante con la información que hay que sacar de aquí de Huelva, para venderlo de la mejor forma posible, de la forma más veraz, y sobre todo eso, ¿no? De poner en valor, ¿no? Ese trabajo de calidad que se hace en equipo, con mucho cariño y con mucho respeto. Tú, Rafa, también con el equipo, ¿no? Yo envidio Rafa, el pobre, está más solito. Envidio los equipos. Claro, las emisoras privadas locales pues tenemos una plantilla un poquito más reducida. Tenemos que hacer de técnico, tenemos que hacer muchas veces labores que a lo mejor en una pública o en una central, por ejemplo, mis compañeros de Sevilla pues tienen su técnico, su historia. Pero, nosotros Rafa, muchas veces también es verdad que nosotros hacemos equipo contigo, ¿eh? Gracias que tenemos una... Nosotros hacemos equipo porque eso sí, es verdad que en Huelva... Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Los de la Radio, ¿no? Los de la Radio. Y hay una sintonía, hay muy buen rollo ahí. Es verdad que muchas veces decimos, le estamos haciendo el trabajo a los jefes, ¿sabes? Porque a ellos les viene muy bien que nos llevemos nosotros, que nos llevemos también, para que muchas veces compartimos algún sonido. Ahora, por ejemplo, cuando hay una situación de emergencia como esta, que no puedes estar en todo, estábamos en la estación, al mismo tiempo Protección Civil en la Policía Local, con la Cruz Roja, estaban los puntos de la noticia. Si estás tú solo, está un compañero, y tenemos ese grupo de complicidad que se llama Los de la Radio. Pero, claro, yo echo de menos por parte de todas las empresas, que apuesten más, como decía Ana, que apuesten, o Marta, ¿no? Por el periodismo, por las emisoras locales, las delegaciones provinciales, que se hace un buen trabajo y un buen periodismo también desde provincias, como dicen desde Madrid, ¿no? Yo creo que, ya para terminar, lo que ha quedado claro en esta mesa es que ante situaciones de emergencia, siempre la radio y, a ser posible, la emisora local. Yo quería, a través de esta mesa, rendir homenaje a la radio local, y poner en valor el trabajo de estos profesionales y otros que no han podido venir, porque ya hemos visto cómo se triplica, cuatriplica su trabajo de cara a una situación de emergencia, cómo tienen que compartirla con su situación, con lo que sienten, tener incluso esa mente fría para contrastar datos y darnos una buena información. Así que yo quiero darles de nuevo un aplauso a todos y a la radio local por el trabajo que han hecho en esta situación de emergencia y por la que seguirán haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Que no haya tantas emergencias. Que no haya tantas. No. Cosas más light. Cosas más light. Sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias también por venir.